bendiga a todos los hermanos que están aquí presentes y a los que nos mirarán a través de las redes sociales, a través de YouTube y Facebook. Así es que un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues le sugiero que compartan con sus amistades allí en Facebook, compartan las enseñanzas, porque Dios es fiel, amén. Amén. Así es que, bueno, Primera de Pedro 2:5 le dije, vamos a comenzar nuevamente allí, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en la serie que llevamos el cristiano y sus batallas. El cristiano y sus luchas, tema 13, y el tema que tenemos ahora en día es la segunda parte de en qué hemos edificado y en qué edificaremos 2021, ¿verdad? Y todo lo que nos resta de nuestra vida. ¿En qué o en quién hemos edificado y en qué o en quién edificaremos? Pongámosle cada día de nuestra vida, mejor. Entonces, bueno, vamos a leer Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra del Dios eterno ahí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es el alimento que cada ser humano, que todo cristiano necesitamos y debemos anhelar. Porque aquí es donde está la vida. En tu palabra, Señor, es donde tenemos la fuerza, es donde tenemos la fortaleza, es donde tenemos el sustento, es donde tenemos, Señor, vida eterna. En tu palabra, porque tu palabra es como toda espada de dos filos. Gracias, porque penetra, Señor, hasta lo más profundo, dice ella misma, y discierne, dice ella misma también, toda intención del corazón. Es su palabra la que tiene ese poder. Guíanos, Señor, háblanos porque lo necesitamos, en tu nombre glorioso. A ti sea la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Bien, ¿en qué hemos edificado y en qué edificaremos este 2021 y cada día de nuestra vida? Segunda parte, ahora en día. Así es que, como bien, depende de nosotros, mi hermano, en qué queremos edificar. El fundamento, ya dijimos que es Jesucristo, y es en Él en quien usted y yo tenemos que ser edificados de la manera correcta, porque hay una manera correcta de ser edificados, pero muchos son edificados malamente, equivocadamente, torcidamente, erróneamente. Entonces, por eso dice su palabra, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos en Jesús. No en otro Jesús, como dice Gálatas, sino en el autor, dice, ¿verdad? Y consumador de la fe. Así es que, bien,
domingo pasado vimos 2 puntos sobre qué o quién edificamos, y también vimos cuándo, cómo edificamos. Cuidado, dice, cómo edificamos o destruimos. O sea, porque se puede edificar, ¿verdad? Pero también se puede destruir. Entonces, ahora miraremos, el punto de ahora en día sería edificando en Cristo y edificados en Cristo. Edificando en Cristo y edificados en Cristo. Así es que vámonos al libro de Mateo 7, 24, si no me equivoco. Mateo 7, 24. Así es que dijimos, ¿verdad?, de que solo hay una manera de ser edificados. Y la manera de ser edificado es en la palabra del Señor. Amén. Amén. Es la palabra del Señor. Aquel día dijimos, ¿verdad?, de que cuán importante es, mi hermano, que nos preparemos para este año en la palabra. La necesitamos en gran manera. Así es que, ¿cuántas veces habremos estudiado la palabra de Dios desde el principio hasta el fin? Bueno, es importante. No solo por leerla, porque ¿sabe usted que hay muchas personas que estudian la Biblia no para obedecerla, sino para contradecirla? Hay mucha gente que lee la Biblia no para obedecerla. ¿Sabe? Hasta en las novelas, hasta en películas, a veces sacan estrofas de la Biblia. Peor para ellos, ¿no? Si no la creen, si no la obedecen y no la viven. Peor para ellos. ¿Por qué? Porque les será demandado a cada uno. Había un amigo, ya tengo mucho tiempo de no verlo, un hermano que cuando vivía allá en Tajo, que al principio, salvadoreño, él decía de que él no leía, decía, la Biblia porque decía, si no Dios me hace más culpable, decía, si yo la leo. Bueno, él tenía cierto conocimiento y pues gracias a Dios de que después se convirtió al Señor, pero o sea, él pensaba de que pues si no la leía, pues no era culpable. Manera errónea, equivocada también, ¿verdad? Así es que, bueno, Mateos 7:24 dice la palabra del Señor así: pues cualquiera que me oye estas palabras, ¿cómo dice? Cualquiera. O sea, quien me esté oyendo estas palabras, es necesario que las entienda, porque Él nos está hablando.
Pues cualquiera que me oye estas palabras y luego dice, y las hace, hay algunos que solo las oyen pero no las hacen. Bueno, es necesario también, ¿verdad? Ambas cosas. Dice, le compararé, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace compararle al varón prudente que edificó, dice, la casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, sobre la roca, permítame un segundo. Ok. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y luego dice, y no. La primera es, y las. O sea que el punto no es escuchar simplemente la palabra de Dios. Porque muchos escuchan. ¿Se recuerda usted que en los tiempos de Jesús también, como hoy en día, muchos escuchaban, pero no siguen? Dice la Escritura que seguían multitudes a Jesús. Dice que lo seguían multitudes. Y déjeme decirle, una excepción, ahora en día también mucha multitud oye. Pero no lo hacen. La inteligencia está en que tú escuches, en que yo escuche, pero que lo haga. Esa es sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato. El primero era prudente, era sensato, era un hombre cuerdo. Pero el segundo era un hombre insensato, era un hombre tonto, era un hombre sin sesos. Dice que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dice, hirieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahorita me viene a la memoria, fíjese de que, no sé si algunos han pasado aquí por la McCarran, aquí al este lado, aquí están, parece que, he oído decir que van a hacer no sé si un shopping, un mall o algo por el estilo allí, una gran planicie que estaba ahí, que pues era planicie para ganado, pero ahora una buena parte de ella, la que está al frente de la McCarran, la están edificando y allí hay mucha maquinaria, pero una parte de ella, en lo que han escarbado allí, se mira muy chapo. Es muy chapo porque es una parte planicie, es una parte verde que, bueno, era para ganado, un lugar de riego, como es plano, el río pasa cerca por allí, y bueno, yo no sé. Las ciudades lo que les importa es esto, no les importa nada más.
Ellos son lo que dicen, rellénenle ahí, échenle tierra y pues, ahí estamos, ¿no? Pero en alguna manera no es el mejor lugar para construir. Porque en una buena inundación son los primeros lugares. De hecho, en los 90 hubo una inundación aquí en Reno. Entonces yo creo 90, no me recuerdo cuándo, 94, 95, no sé si ya había nacido mi hija Stacy o mi esposa estaba embarazada, no me recuerdo, pero en esa época hubo una inundación aquí en Reno, que creo que desde entonces fue que se formó ese laguito ahí de la Marina. Creo que entonces se formó más y ya le dieron forma, pues, y todo eso, pero sí, entonces, porque pasó lloviendo, no me recuerdo, como una semana o algo por el estilo, que, por cierto, en esa época fue cuando los 90 y algo, no, José se debe recordar que el lago de Tahoe estaba extremadamente seco. Estaba súper seco ese lago porque recién venido yo aquí a esta ciudad, me recuerdo que subí allá al Tahoe y bueno, era la primera vez que pero yo me recuerdo que había que caminar un montón por la playa para adentro para uno encontrar el lago porque estaba bien vacío. De hecho es la única vez que yo he visto ese lago así de vacío en los 90 y algo. Pero entonces cuando se vino ese chubasco, como decimos nosotros, no, también fue extremadamente de agua, ¿verdad? Porque pues rebalsó a lo loco el río. Bueno, lo que le quiero decir es que en esa época de la lluvia esa, del chubasco ese, se metió, por cierto, el agua en el centro, se metió en muchos casinos, se metió el agua. Se metió el agua en los casinos allí, en los que estaban más pegados al río. Tuvieron que cerrar, pusieron grandes bardas de arena, así con mucho plástico para según evitar, y sí se hizo una inundación. Toda esta parte baja de aquí de Sparks se inundó. Fue evacuado toditito esa parte, porque toda esta parte el río, prácticamente el río desde aquí ya de un poco tal vez de la Rock, un poco más para atrásito por ahí, prácticamente como desde la McCarran o un poco antes, ya el río ya no tiene mucha altura de defensa, pues, vamos a llamar así, de canal, ya no tiene mucho canal, el canal ya no es muy alto. Esta parte de aquí, sí, bueno, la parte céntrica tampoco tiene canal mucho. Creo que le hicieron, los últimos años, creo que le hicieron un canal más para ponerle barda de cemento a los lados un poco para, como si llega a llover mucho, pero bueno. Con eso del lugar que les decía que estaban construyendo, no es un lugar muy seguro, porque si imagínense, que este invierno es reseco, y pues allí hay bastante agua, porque se mira bastante agua, allí en lo que han escarbado. Claro, lo están rellenando, por supuesto, de tierra, lo rellenan, y por supuesto de que le hacen a lo mejor, ¿verdad? Abajo le ponen unos grandes tubos por cualquier cosa para desagües y todo eso, pero no considero yo de todas formas de que sea lo más prudente. ¿Por qué? Porque son lugares bajos. Pero como las ciudades en alguna manera pareciera de que sí les importa, pero no les importa, porque a ellos lo que les importa es que haya más negocios, ¿no? No, y es bueno que haya negocios, pero pues como dice aquí, no hay prudencia. Entonces, dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye, dice estas palabras y las hace, le compararé a un prudente que edificó. ¿Cuál es la palabra allí fundamental? Edificación. Entonces, el hombre prudente
cómo se edifica, cuándo se edifica, por qué debe de edificarse. Bueno, Efesios 5 dice, mirad pues, dice, con diligencia, como desde Efesios 5 a 15 en adelante, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, otra vez el necio. ¿Por qué somos tan necios, pues? No seguir el consejo que el Dios eterno nos da. ¿Por qué tanta dureza de corazón de nosotros? ¿O por qué tanta insensatez de nosotros? Si el Dios eterno nos está diciendo, cualquiera que oye estas palabras, pero no solo las oigas, debes de obedecerlas, debes de practicarlas, debemos de poner atención al mensaje que se nos está dando. Cuán importante es, mi hermano mío, que nos edifiquemos en este año, hoy más que nunca, viendo que las cosas están mal. ¿Sabe qué? Este viernes que pasó, los hermanos de allá del Itapo tuvieron una vigilia y fuimos allá. Precioso, hermoso, la verdad, lo necesitamos. La vigilia fue toda la noche, muy precioso, estaba casi prácticamente toda la iglesia, desde el culto que se abrió, desde las 7 hasta las 7 de la mañana que estuvimos allí, 7 prácticamente, 12 horas que estuvimos allí en la iglesia, claro, por supuesto, pues solo de recibir palabra de Dios y orando. De eso se trata. Y pues claro, ratitos, ¿verdad? De break que tenemos de descanso, pues a ir a tomarnos un cafecito por allí para pues, cuando nos estábamos durmiendo, echarnos una bañadita para pues, pero la verdad, les digo, nos hace falta. Nos hace falta. Así es que dicen los hermanos que van a tener más en el resto del año y primeramente Dios, si Dios nos permite, vamos a trabajar en eso porque la verdad, hermano mío, aún en individual nosotros deberíamos de proponernos de tomar más énfasis porque Jesús dijo una palabra muy conocida que todos sabemos, allí en Mateo 26, 41, dijo él, velad y orad. Eso es una vigilia, velad y orad, o sea, esa palabra de velad lo que está diciendo es, estén atentos a las escrituras, a lo que está pasando. Eso es una vigilia. Allí vi tu hija también, no sé si estuvo toda la noche, pero allí vi tu hija no sé si se estuvo toda la noche, no sé, pero sí la vi allí que estaba, no sé hasta qué tiempo estaría allí, pero por allí la vi que andaba. Y es buenísimo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos hoy más que nunca edificarnos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia en la tierra. Y los tiempos que se avecinan no son nada de agradables. Los tiempos que nos esperan no son tiempos buenos, son tiempos malos. Por eso, los jóvenes que no se han casado y que quieren casarse, mejor que busquen de Dios,
y piensen menos en casarse y piensen más en buscar de Dios, porque las cosas van a ser más difíciles. Porque los momentos que vienen, como dijo Jesús, hay de los que estén, dice, embarazadas y estén amamantando. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Se refiere a los que se queden del parto. Así es que necesitamos estarnos edificando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice de que a este hombre prudente, dice de que tuvo muchas dificultades, porque dice que descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, aquí lo que está hablando, lluvia, ríos y vientos, lo que habla es de diferentes clases de dificultades. Son diferentes clases de dificultades que nosotros podemos pasar. Pero si estamos edificados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no habrá problema. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar, hemos aprendido a esperar, hemos aprendido a vivir para Cristo Jesús, sabiendo, hermano mío, porque el Hijo de Dios, el que recibe la enseñanza correcta en Cristo Jesús, sabe de que la vida está llena de muchos sinsabores. Pero qué lamentable es cuando alguien es edificado erróneamente sabiendo que, bueno, lo miraremos más adelantito, pero algunos son edificados que les enseñan que el cristiano no tiene que sufrir. No tiene que sufrir, dicen los cristianos. Y el problema es que esos cristianos, cuando se dan cuenta de la realidad que sí hay sufrimiento, no saben cómo enfrentar las cosas. Es como aquel que se casa, que dice, yo me caso para que me hagan feliz. Dice. Bueno, ese es un mal entendimiento del matrimonio, porque el matrimonio no es para que te hagan feliz. Esa es una manera errónea del matrimonio, porque el matrimonio es para que tú hagas feliz, no para que te hagan feliz. ¿Te das cuenta la diferencia? No es para que te hagan feliz, es que tú tienes que ser feliz a tu esposa, a tu esposo. Bueno, entonces el hombre sabio hace feliz a su esposa. Y la esposa sabia, ¿qué hace? Feliz a su esposo. Oh, allí sí está completo, ¿no? Pero el que se casa para que lo hagan feliz, se llevará el sinsabor de que no lo van a hacer feliz. Porque siempre habrán dificultades en el matrimonio. Porque el hombre fallará, la mujer fallará, y entonces donde sabe de que hay problemas, muchas veces lo que dicen, no, pues entonces no es así yo no pensé que era así el matrimonio, entonces me voy. Me voy. Así como que si estás abandonando una bolsa de arena, ¿te ves? ¿Por qué? Porque
porque solo oyó el mensaje, pero no se lo guardó para practicarlo. Porque sabes, cuando una persona pide consejo, es porque está dispuesto a que el consejo que le den, sea lo que quiera oír o lo que no quiera oír, tiene que estar dispuesto a seguir el consejo. Si no, mejor no pidas consejo. Porque si no estás dispuesto a seguir el consejo de la palabra de Dios, te hace más responsable y tienes que dar con mucha más razón cuenta de ello. Porque eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Entonces dice, y aquí encontramos a dos personajes diferentes que pasaron el mismo problema. El mismo problema tuvieron los dos personajes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa o a esta persona. Y no se apartó del Señor, porque estaba agarrado de Cristo Jesús, que es la roca. Pero cualquiera que me escuche estas palabras y no le da importancia, le compararé a un hombre tonto, que su confianza no estaba puesta en Jesús, que edificó, dice, sobre las cosas fáciles. Edificó sobre sus emociones. Edificó sobre lo que él pensaba que era bueno. Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon a la persona esta y fue desbaratada. Que no tenía de qué esa hermana. ¿Te das cuenta? Las dificultades vienen a todos nosotros. Pero la diferencia la hace quién gobierna tu vida. Eso hace la diferencia. ¿Quién gobierna tu vida? O de la abundancia que hay en tu corazón. Eso hará la diferencia en tu vida y en mi vida. Entonces, mi hermano, dice aquí, Cristo es la cabeza del ángulo, o sea, es la piedra principal, el fundamento de todo. Y como Él es la palabra, tenemos que edificar, construir, predicar, dice, y hacer su voluntad y cumplir su palabra. No podemos predicar, dice, un evangelio diferente al que otros predican, porque en Gálatas 1:6 al 10 dice de que si viniera, porque en los Gálatas sucedió algo, que se metieron falsos predicadores después de que el apóstol Pablo había predicado, y dice de que, dice así, leamos de una vez para, allí en el libro de Gálatas 1, dice así. Estoy maravillado, dice en Gálatas 1:6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
¿Saben ustedes que hay muchos pervertidores del Evangelio de la verdad? Claro que sí, ya lo veremos. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea un maldito. Mire, nada más las palabras. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, porque la palabra anatema es un maldito. Entonces, dice aquí, mire, todo cristiano tiene que ser cristocéntrico, edificado en la palabra de Cristo Jesús. Esto es, Cristo es el centro de todos, y todo lo que hagamos o digamos tiene que ser de acuerdo como nos lo enseña la palabra de Dios. No dice como los falsos predicadores que está hablando aquí el libro de Gálatas. Dice, no como los falsos cristianos y predicadores de hoy en día. Y pongo un ejemplo. Tales como, dice, el evangelio de los del G12. ¿Ha oído usted los del G12? Dice que significa gobierno de los 12 o el evangelio de los 12. Estos son, ¿verdad?, los que trabajan en gente de discipular 12 y otros 12 a 12 y así sucesivamente. Bueno, dice, las creencias o el manual de esta iglesia del G12, que su líder, vamos a llamarlo principal, que es vamos a llamar así, no viene de él en sí, pero pues él es el fundador en alguna manera en el mundo español, es César Castellanos, que su iglesia está fundada allá en Colombia, y de esas pues no ha habido muchas réplicas. Ahora como que ha placado un poco, pero pues en los 90 comenzó este movimiento, 1990 y tantos allí. Dice, y el manual de el G12, dice, es lo que ellos creen, dice, una de sus creencias es la confesión positiva, la teología de la prosperidad, maldiciones de la pobreza, la enfermedad, una consecuencia del pecado, los apóstoles y profetas, el hombre similar a Dios, las maldiciones hereditarias. Bien, dice, el manual o las creencias del G12 son, por ejemplo, la confesión positiva. Es una de sus cosas. Confesión positiva. ¿Qué es confesión positiva? La confesión positiva es que tú no debes de confesar algo malo. ¿Qué es confesar algo malo? Por ejemplo, ellos dicen que si yo, por ejemplo, digo, bueno, de lo que nosotros estamos diciendo, 2021 no nos espera nada bueno. Es una confesión. O sea, nosotros los cristianos, según ellos, no debemos de confesar así. Entonces, perdón. Entonces quiere decir que para ellos Jesucristo, era un confesador negativo, no era un confesador positivo. Porque Jesús dijo allí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces el mismo Jesús no la hace en el evangelio de ellos, no, ni el mismo Jesús pasa la prueba. Porque Jesús fue negativo. Dijo, en el mundo vamos a tendréis
tendráis, dijo, dificultades. Y esas dificultades que habla la palabra ahí se traduce a tendréis aprietos, tendréis tribulación, se mirarán en serios problemas. A esto se refiere. Bueno, perdón, disculpe. Pero dice entonces, para una persona del G12 que ellos tienen que confesar positivo, por eso es de que se recuerda usted de que, bueno, antes estaba de moda, bueno, todavía se oye en muchas iglesias, rechazo cuando algo negativo, rechazo, lo reprendo y lo ato. ¿Se recuerda de todo eso? ¿De ahí es donde viene todo eso? ¿Por qué? Entonces quiere decir que si nosotros leemos Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Pero luego dice Jesús, pero confíen en mí, yo vencí el mundo. Bueno, él no está diciendo, confíen y no los tendrán, ¿verdad que no dice eso? Él está diciendo que confiemos, que Él nos dará la fuerza, Él nos dará el poder para salir adelante. Bueno, se recuerda que dice la palabra de Dios que dice la palabra de los Hechos que vino persecución a la iglesia cuando Cristo fue llevado al cielo. Entonces, ¿qué? Allí los apóstoles, los discípulos tenían que decir, rechazamos toda esta persecución que nos ha venido. Bueno, déjeme decirle algo. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Y hay muchos países del mundo, aún ya, en alguna manera en Estados Unidos, ya comenzó a haber cierta persecución. Y yo le aseguro que ha habido más de alguno que a lo mejor la ha rechazado, la ha atado como con 50 candados y no le ha funcionado. ¿Por qué? Porque eso es un evangelio diferente. Bueno, también otra de las creencias de ellos es que la teología de la prosperidad, o sea, que todo según él, para ellos, todo cristiano para ellos debe de ser próspero. Y aquí han habido iglesias, o hay iglesias en Reno que creen eso. Que para ellos si un cristiano está pasando pobrezas, o dos cosas, o no eres hijo de Dios, o eres un fino pecador. Bueno, entonces eso según la teología de la prosperidad, pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, 8 y 9, si no me equivoco. Dice así, dice 1 Timoteo 6, 8 y 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta? Toditito lo contrario a lo que ellos están diciendo. Y entonces, ¿a quién le obedeceremos? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Porque según ellos, la teología de la prosperidad, todo hombre tiene que ser próspero. ¿Y aquí me está diciendo a mí la palabra de Dios? Porque cualquiera que quiere enriquecerse.
Bueno, en alguna manera, ¿es mala la riqueza para el hombre? No, no. La riqueza no es ni buena ni mala. El problema es tú y mi corazón. Ese es el problema. El problema es tu corazón y es mi corazón. Porque allí menciona una palabra. Porque caen, dice, en codicia. En codicias necias y dañosas. Ese es el problema. El problema no es la riqueza. El problema es la codicia que está en el corazón. Y por eso es que muchos predicadores predican solo de prosperidad y dame y diezma 2, 3 veces más de lo, ya no es diezmo, sino que ponen más de diezmo. ¿Por qué? Porque cayeron en codicias dañosas. Porque la raíz de todos los males es el ¿qué? La codicia al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. ¿Se da cuenta de la fe? Y fueron traspasados de muchos dolores. Wow. Todo diferente, ¿no? Y luego dice que ellos también creen en la maldición, porque hay según maldición, al que es pobre está bajo maldición. Bueno, dice, está bajo maldición según ellos. Entonces dice la palabra de Dios que según ellos, la persona que está bajo maldición de pobreza, dice una palabra de Dios así. Dijo Jesús, mire, en una ocasión que una mujer había hecho algo maravilloso con Jesús, de bañar sus pies, de derramar perfume sobre Jesús, y uno de los discípulos salió bravo porque se había hecho tanto desperdicio. Entonces le dijo Jesús, déjenla para el día de la sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis. Oh, wow. Entonces, ¿a quién le hago caso, pues? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? ¿A quién le hago caso? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Usted me dirá. Mas a mí no siempre me tendréis. Entonces la pobreza no es una maldición, porque Cristo dice, siempre habrá pobres en esta vida. Porque en otra ocasión dice la palabra de Dios que con que tengan sustento y abrigo, dijo, estén, como dijo él, pidiendo más, ¿no? Dijo, estén contentos. Bueno, dice, lo que ellos creen también dice, la enfermedad una consecuencia del pecado. ¿Sí? ¿Cómo lo ponen ellos? Y eso es lo que ellos creen. Por eso, este es otro evangelio de ese que les estoy hablando yo. Dice, la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y dice la palabra de Dios allí en 2 de Corintios, déjenme leer que le dice 2 de Corintios 12, 7, 8, dice así, mire. Y para que la grandeza de la revelación no, dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice así, mire. Dice,
Y luego dice, ya, permíteme un segundo. Dice así: no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una enfermedad, dice, en mi cuerpo, dice esta versión, un mensajero de Satanás enviado a atormentarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite esa enfermedad, esa dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Entonces, ¿qué? ¿Las enfermedades es una consecuencia del pecado? Bueno, puede ser en algunas veces, pero no siempre. Se recuerda que en una ocasión, dice la palabra de Dios, que había un hombre que estaba ante Jesús y pues este hombre dice que había nacido, dice era ciego o cómo era, paralítico, algo así parece, dice. Y le preguntaron a sus discípulos y le dicen: maestro, ¿y pecó él o pecaron sus padres? ¿Y qué le contestó Jesús? Ni él ni sus padres. ¿Cómo era paralítico, ciego? No me recuerdo. Dijo, pero está así para que la gloria de Dios sea manifestada. Y dice que lo sanó. Los discípulos tenían cierta sospecha en eso, ciertas enseñanzas. Y el Señor le especificó, le dice: no siempre. O sea, hay casos, hay veces que sí, porque en otra ocasión dice la Escritura de que Jesús sanó a un hombre, creo que fue al hombre que estaba en el estanque de Siloé, parece. A ese hombre dice de que uno que llevaba 39 años, si no me equivoco, que dice de que estaba esperando cuando las aguas eran batidas. No estoy seguro, creo que es ese hombre. Y dice la Escritura de que Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? ¿Y qué le contestó? Bueno, no tengo quien me eche cuando las aguas son batidas, porque un ángel de cuando en cuando viene y remueve las aguas, y el primero que queda en las aguas era sanado. Bueno, y dice que Jesús le dijo: bueno, ¿quieres ser sanado? Levanta tu camilla y vete. Y dice de que este personaje se fue, lo confrontaron o era un ciego, ya no me recuerdo exactamente la escritura, pero el hecho es de que dice que Jesús lo volvió a encontrar en el templo, porque le había dado parte a los enemigos de Jesús, que quién era Jesús, que lo había sanado. Y entonces dice de que Jesús le dio una advertencia, le dice: mira, vete y no peques más, porque algo peor te puede venir. Bueno, esa es una seria advertencia, ¿no? Pregunto, ¿por qué se lo advertiría Jesús? Porque también el pecado da consecuencias. Y la primera consecuencia del pecado es muerte, separación de Dios. Pero también hay casos que pueden ser enfermedades, pero no siempre. ¿Sí me entienden? No siempre es así. Entonces, bueno, así es que este es un evangelio torcido que se predica. Esto déjame decirle que este tipo de evangelio se predica en muchas iglesias, muchos predicadores predican de esta manera, ¿sí? Y eso es un falso evangelio, porque eso es todo lo contrario a lo que las Escrituras nos dicen. Por eso,
como le dije yo, o como yo le insisto y le ruego. Edifiquemos en la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios, que escuchemos y que obedezcamos el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser instruidos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Para no ser engañados, hermano. Así que dijimos de que según el G12, las creencias de ellos, que el pecado, que la enfermedad, dice, es a causa del pecado. Ellos también creen, hermano mío, en la doctrina esa de apóstoles y profetas. Bueno, aclaran una cosa. Sí hay apóstoles y profetas, pero ahora en día no está ¿cómo le diría? El oficio directo. No lo hay. Pero sí hay apóstoles verdaderos y sí hay profetas verdaderos, eso no lo quitamos, está ahí. Él dice en Efesios, él dijo, por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ahora en día se ha caído en una falsa enseñanza, que todos quieren ser apóstoles. Y él dijo, a unos profetas, a otros evangelistas. Y sabe usted que estos, por ejemplo, estos del G12, muchos de estos predicadores, el marido es el apóstol y la mujer es la profeta. Muchos, por ejemplo, como este señor Maldonado, era el apóstol y la señora la profeta. Y así como ellos, muchísimos hay. Y lo peor de todo, que algunos, mire, nuevos en el Evangelio ya querían ser, ya se decían que eran apóstoles. Pero Pablo decía, el sello decía de mi apostolado son ustedes. Porque he trabajado más que cualquiera de nosotros, de todos. Entonces, dijimos, ¿verdad?, de que sí, hay profetas de Dios, hay apóstoles de Dios, hombres pero tampoco ellos se denominan apóstoles. No. ¿Sabe por qué? Porque su corazón es recto. Dice la palabra de Dios, deja que otros te alaben, no te alabes tú mismo. ¿Te das cuenta? Pero la mayoría, ¿qué dice? Yo soy el apóstol. Y otros dicen, yo soy el apóstol de esta ciudad. Te estás alabando tú solo. Y tu honra es la recompensa que te está dando por lo que estás diciendo. No vas a recibir recompensa de Dios. Pero también ellos dicen que creen, fíjense, dicen que el hombre es similar a Dios. Bueno, ¿desde qué punto de vista? Pues también. Porque es cierto, la Escritura dice de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es cierto, ¿por qué? Porque nos dio albedrío, nos dio entendimiento, nos dio inteligencia, para que actuemos por nosotros mismos, para que pensemos, digamos por nosotros mismos. Pero
el problema que ellos lo ven es, y fíjese, en los grandes errores o horrores que ellos han caído. ¿Sabe? Ellos, por ejemplo, muchos de ellos, de estos predicadores, se atreven, por ejemplo, cuando hablan así, venga esta noche, dicen ellos, o vamos a tener una campaña, dicen, de milagros. Ok, dice, una campaña de milagros, dicen ellos. ¿Por qué de milagros? Bueno, ¿cómo ellos aseguran que van a haber milagros? O sea, yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que si en Dios está el hacer milagros, los hará cuando yo ora, pero si Él no quiere, no los hará, ¿no? Bueno, pero el que diga una campaña, véngase porque si quiere recibir, dice, su sanidad, véngase. Bueno, y si no la recibe, ¿qué? Porque, es cierto, la palabra de Dios dice que nosotros oremos por los enfermos, pero el sanar no está en nosotros, el sanar está en la voluntad permisiva del Señor. Por si Él quiere, lo hace, si Él no quiere, no lo hace. Pero bueno, estos predicadores dicen así, voy a contar hasta 3, 1, 2 y 3 y ya, y hazlo, ya. ¿De veras? ¿Podemos nosotros decirle a Dios que tiene que hacerlo, Señor? Porque te estoy dando la orden yo, ¿no? Porque al fin y al cabo somos similares a ti, ¿no? Entonces yo cuento 1, 2 y 3 y ya se dio la sanidad. Ese es un insulto a Dios soberano. Porque un esclavo no le puede decir a su amo, ¿sabes qué, amo? Yo me voy y ahí vengo. Si me dan ganas, vengo mañana. ¿Puede hacer un esclavo eso o no? O le puede decir el barro al alfarero, yo no quiero que me hagas una jarra para hervir agua, no quiero que me hagas eso. ¿Por qué no me haces mira, alfarero? Yo quiero que me hagas una jarra bonita donde la pondrán en una vitrina para poner flores. Y el alfarero le dice, lo que tú decidas. Como al cabo que aquí tú mandas. Yo simplemente estoy ejecutando las órdenes. ¿Le dice eso? O sea, es muy sin sentido, ¿no? Eso es lo que están enseñando. O se han enseñado. Pero también ellos creen en eso, mire. En las maldiciones hereditarias. O sea, que porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis ancestros fueron brujos, yo estoy maldecido. Y yo tengo que romper con esas maldiciones, y es por eso que ellos inventaron los posencuentros, encuentros y males encuentros, porque digo mal. Porque allí, según ellos, se rompen
todas esas maldiciones. O sea que Cristo no tiene el poder, sino que es el que está ministrando, que por la enseñanza que le dé sí se va a romper, pero cuando la persona recibió de todo corazón a Cristo, no quedó por completo limpio. Si Cristo no es suficiente, ¿qué hacemos nosotros aquí, pues? ¿Para qué ser cristiano si Cristo no es suficiente? Si las obras que yo hago, con esas sí, pero lo que Cristo hizo no es suficiente. ¿Se da cuenta lo que es edificar en la palabra de Dios y lo que es edificar en las enseñanzas de los hombres? Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo lo diría en mis palabras, porque el pueblo de Dios perece porque es un haragán para aprender las Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Juan 5:38 parece que por ahí. Escudriñaban. Les dijo a los religiosos, escudriñan las Escrituras. Ustedes dicen que yo no soy el Mesías. Ustedes dicen que yo soy un charlatán. Ustedes dicen que yo soy un inventador. Ustedes dicen que yo soy un hombre que se está exaltando por sí mismo. Pues les dice, escondid las Escrituras. Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí, dijo Jesucristo. Escondidlas. Escudriñar usted y yo las Escrituras hará la diferencia. Porque el escudriñar las Escrituras nos muestran la verdad de Cristo Jesús y son las que nos dan la sabiduría del entendimiento para que vivamos conforme a su voluntad. Hermano, lo necesario es que seamos edificados en la roca que es Cristo Jesús y hagamos como dijo aquí Jesucristo. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. No es que solo las oigamos, porque muchas veces pasa en nosotros eso, como dijo alguien, por un oído lenta, por otro le sale. Pero yo lo diría así, no se le da la importancia a la palabra y menospreciamos la palabra del Dios soberano. Y cuando pasa eso, estaremos en graves consecuencias. ¿Por qué? Porque dice Salmo 119, 105, lámpara es su palabra a mi vida para que yo pueda caminar. Si yo apago todas las luces de este lugar ahorita y quiero salir, con seguridad voy a chocar, que por más planificado que tenga, voy a chocar con algo. ¿Por qué? Porque está demasiado oscuro. La vida, si el hombre no se deja dirigir por la palabra de Dios, va a ir de golpe en golpe. Porque es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Más bien sed llenos de ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Eso hace la verdadera diferencia en el hombre que edifica sobre
Cristo Jesús y si deja que Cristo Jesús gobierne su vida. Dejaremos que Cristo gobierne nuestra vida. De aquí en adelante, mucho más de lo que lo ha hecho, te lo aconsejo y te lo recomiendo. Que sigamos dejándolo, que Cristo Jesús gobierne más nuestra vida y nos acerquemos y nos sometamos más a este 2021. Sometámonos a Dios y todo lo que venga en el Señor será mucho más fácil. Seguimos el domingo. Que Dios nos bendiga, nos lleve en paz y bendición y no se nos olvide, porque el Señor pide de ti y de mí que seamos edificados en la palabra del Señor y démosle más énfasis a la palabra del Señor. En este año busquemos más el rostro de Dios y el Señor alumbrará cada paso de nuestra vida, porque si hacemos lo que dice el Proverbios 3, que si tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, hermano, todo será fácil. Te invito a ti, mi hermano, tú que nos mirarás o que nos puedes estar viendo, edifiquémonos en Cristo Jesús. Y al ser edificados en Cristo Jesús con seguridad, tendremos grande recompensa. Señor, te adoramos y te bendecimos. Fiel y maravillosa son tus obras, Padre eterno.